La noche antes de mi boda, alguien deslizó la tarjeta de acceso de un resort VIP por debajo de mi puerta. El número de la habitación era la misma suite donde Xavier me había propuesto matrimonio hace 3 años. Pensé que era una sorpresa romántica que él había preparado, pero cuando abrí la puerta lo vi abrazado, muy íntimo con otra mujer en la cama. Xavier finalmente se apartó de ella, tomándose su tiempo, encendió un cigarrillo y sonrió a través del humo. De todos modos, no quería seguir ocultándote esto. Quería que te enteraras esta noche para no tener que dar explicaciones después de la boda. Sacudió la ceniza. No te preocupes, sigues siendo mi única esposa. Has estado conmigo durante 10 años. ¿Quién más aceptaría ahora a una esposa desgastada como tú? Mañana todo sigue según lo planeado. La boda es tuya, pero el certificado de matrimonio es para ella. Él pensó que yo al menos gritaría, lloraría, suplicaría. Simplemente deslicé en silencio el anillo de compromiso de mi dedo. Lo dejé caer en la mesita de noche junto a sus prendas y salí de allí. A la mañana siguiente, Xavier me esperaba en la iglesia con su traje de novio. No huí. Caminé directamente hacia él, del brazo de su peor rival de negocios, con el certificado de matrimonio ya en mi mano. La ceremonia de la boda es tuya. El certificado de matrimonio se lo di a él. Ya viene la novia, por fin va a salir. Un enjambre de reporteros se había reunido frente a la iglesia. Señorita Olivia, ¿cómo se siente en el día de su boda? Señorita Olivia, ¿qué piensa sobre la boda del siglo que el señor Xavier preparó para usted? No respondí. Me deslicé dentro del auto bajo la escolta del guardaespaldas. Xavier estaba de pie en los escalones con su traje blanco de novio, luciendo la sonrisa de un hombre que lo tenía todo bajo su dominio y todo a su nombre. Esa mañana me había llamado para decirme que se había divertido con Windsor sin parar la noche anterior. Su cuerpo estaba muy cansado, no podía venir a recoger a su novia. Estaba seguro de que yo iría de todos modos. Su amigo Matthew fue el primero en silbar. Aún así vino. Matthew le dio un codazo a Xavier con el rostro lleno de burda diversión. Xavier tiene el toque mágico. Toda la noche de juerga antes de la boda, y la novia todavía aparece con su vestido. A eso le llamo tener a una mujer adiestrada. Otro amigo intervino. Por la forma en que se agotó anoche. Cualquier otro estaría en silla de ruedas, pero Xavier todavía puede estar aquí de pie como el novio. Varios de ellos se rieron. Los labios de Xavier se curvaron. Su tono era casual. Olivia ha estado conmigo durante 10 años, bienes usados. Aparte de casarse conmigo, ¿quién más la querría? Bajó la mirada hacia el anillo de compromiso que yo le había devuelto la noche anterior. Hacer un pequeño berrinche es normal, pero al final ella igual caminará hacia mí, se arrodillará y pondrá su mano en la mía. Matthew le levantó el pulgar. La puerta del auto se abrió. Salí con mi vestido blanco. Un destello de genuino asombro cruzó los ojos de Xavier. Su voz se suavizó por un momento. Olivia se veía tan hermosa con un vestido de novia. Pero antes de que pudiera tocar mi mano, su teléfono vibró. Echó un vistazo al nombre en la pantalla. Sus labios se curvaron inconscientemente. Se hizo a un lado para contestar la llamada. ¿Qué pasa, cariño? No te dije que me llamaras más tarde. Una voz perezosa y coqueta ronroneó a través del aparato. Xavier, vuelvo al extranjero esta tarde. Reservé nuestro registro de matrimonio para dentro de 10 minutos. Ven al ayuntamiento. Quiero el certificado antes de irme. 10 minutos. Xavier se rió entre dientes. Tan ansiosa por ser mi esposa. Después de colgar, Matthew se acercó. ¿Quién era Windsor? Xavier deslizó el teléfono en su bolsillo con los ojos iluminados. No se irá del país sin mi apellido. Está siendo tan dulce que no puedo decirle que no. ¿Qué hay de la boda aquí? ¿Cuál es la prisa? La ceremonia dura 1 hora o 2. Iré al ayuntamiento primero. Es una firma de 10 minutos. Ya conoces la personalidad de Windsor. Si no le sigo la corriente, es capaz de llorar frente a toda la terminal de un aeropuerto. Matthew sabiamente no dijo nada. Xavier se acercó, deslizó su brazo alrededor de mis hombros y le hizo una señal al fotógrafo. Vamos, toma una foto rápida para el recuerdo. Clic. Listo. Miró su reloj. Muy bien. Me tengo que ir o perderé el turno. Se dio la vuelta y caminó a paso largo hacia otro auto. Xavier, me mantuve firme y lo llamé. Se detuvo y miró hacia atrás. Su expresión todavía tenía esa descuidada confianza de alguien que tiene todas las cartas a su favor. Si te vas hoy, dije palabra por palabra, reemplazaré al novio en esa boda. Se quedó helado por medio segundo. Luego se rió en mi cara. Reemplazar al novio. ¿Dónde encontrarías uno? ¿Crees que la vida es un maldito drama de televisión? Todos en Seattle saben que eres mía, usada, sellada, manchada con mi nombre. Por supuesto, si realmente tienes la capacidad de encontrar a alguien que se atreva a casarse con una mujer que ha estado a mi lado durante 10 años, no me importaría dejar de intentarlo. Abrió la puerta del auto y lanzó una burla casual. Deja de hacer una escena. Sé buena y espérame. Las otras mujeres son solo juguetes. Tú eres la esposa. Los padrinos intercambiaron miradas. Matthew corrió tras él. Xavier, ¿de verdad te vas? Ustedes mantengan el fuerte. No es como si no fuera a volver. Windsor es demasiado pegajosa. No me dejará salir de la habitación a menos que firme el papel primero. El auto se alejó. Me quedé donde estaba, el dobladillo de mi vestido levantándose con el viento. El fotógrafo a mi lado sostenía su cámara de pie torpemente. Nadie habló. Bajé la mirada hacia mi dedo anular vacío y lentamente curvé mis labios en una sonrisa. Xavier, adelante. Ve a registrar a tu niñata. Esta boda del siglo multimillonaria la aceptaré con mucho gusto. Levanté mi vestido y entré a la iglesia. Los invitados estaban sentados. El oficiante estaba en su posición. La marcha nupcial estaba sonando. La cascada de rosas blancas junto a los ventanales del piso al techo. Las cortinas de cuentas de cristal colgando de la cúpula. Incluso la fuente en las tarjetas del lugar de los invitados había sido especialmente diseñada por un tipógrafo que Xavier había contratado en Italia. Todo era perfecto, excepto que el novio no estaba allí. Matthew me alcanzó con una sonrisa forzada. Olivia, Xavier tiene un asunto urgente. Volverá pronto. Otro padrino Edward se acercó. Xavier siempre sabe lo que hace. Es tu gran día. Definitivamente volverá pronto. Varios de ellos intervinieron tratando de hacer que el novio huyendo en medio de la boda para escaparse con otra mujer sonara como si simplemente hubiera ido a recoger un paquete. Está bien, lo esperaré. Los despaché con calma. Esperaría. Pero a quien estaba esperando no era asunto de ellos. En el vestidor, mi mejor amiga Bárbara, que había volado desde Australia para ser mi dama de honor, temblaba de rabia. Xavier está enfermo de la cabeza. Quiere para obtener un certificado de matrimonio con otra mujer el día de su boda. Se le quedó el cerebro atrapado en una puerta. Cuando los dos estaban planeando esta boda juntos, él buscó en todas las florerías de la ciudad solo para elegir el ramo perfecto para ti. De lo celosa que estaba de ti, me amargué y me enojé con mi despistado novio. ¿Quién podría haber imaginado que se daría la vuelta y se iría con una princesa recién salida de la universidad? Bárbara hizo una pausa bajando la voz. Olivia, deja de esperar. Deberías vivir para ti misma por una vez. No respondí. Simplemente bajé la mirada hacia mi teléfono. En Instagram, Windsor acababa de publicar una nueva actualización. La foto mostraba la camisa de Xavier y la lencería de Weiner, esparcidas por el suelo de la suite del hotel. Un detalle muy revelador y su envoltorio visibles en la esquina del encuadre. Leyenda. Alguien dijo que solo vendría por 10 minutos, pero se quedó mucho más que eso. Ella había etiquetado deliberadamente la ubicación. No era el ayuntamiento. Windsor respondió a un comentario más abajo. Quien quiera que esté por ahí de pie con un vestido de novia, sin ningún novio a quien esperar, puede enojarse. Tal vez debería aprender a cuidar mejor a un hombre la próxima vez. Tomé una captura de pantalla sin mostrar expresión alguna. Windsor era la única hija de un inversor. Recién salida de la universidad, 22 años, cuerpo firme, problemas con la figura paterna, todo lo que a Xavier le gustaba. Desde que se conocieron en un banquete de celebración, sus ojos no habían vuelto a ser los mismos. Había pasado el resto de esa noche con la mano peligrosamente cerca de ella por debajo de la mesa. Después de 10 años juntos, si no lo entendiera, no habría durado tanto. Así que elegí creerle a lo largo de muchos momentos ambiguos, a lo largo de muchas noches detrás noches sin respuesta, a través de las manchas de lápiz labial que, según él, provenían del abrazo de una cliente. Pero Bárbara tenía razón. Lo había fingido muy bien, fingiendo hasta el día antes de la boda para finalmente arrancar esa última capa de disfraz, usando el método más cruel para hacerme ver con mis propios ojos y escuchar con mis propios oídos lo que realmente pensaba de mí. Caminé hacia el balcón al final del pasillo para tomar un poco de aire. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, escuché las voces de varios hombres adentro. Los padrinos se escondían allí fumando. Espera, Xavier de verdad no va a volver. Dijo que Windsor lo tiene tan embelesado de amor que no puede escaparse. Nos dijo que hiciéramos tiempo. Matthew exhaló humo. ¿Cuánto crees que aguantará el temperamento de Olivia?
Mírala. Con el vestido de novia puesto, habiendo caminado por la alfombra roja, el novio se escapó para enredarse con otra y ella ni siquiera frunció el ceño. Una esposa así. ¿Qué más podría desear un hombre? Edward suspiró. Xavier de verdad no sabe lo afortunado que es. Esa pequeña astuta de Windsor sabe cosas de romance que probablemente Olivia nunca aprendió. Varios de ellos se rieron. Luego alguien hizo una videollamada. Xavier, por fin contestas. Olivia todavía está esperando. Sonidos sugerentes e inconfundibles provenían del otro lado del teléfono. El suspiro agudo de una mujer. ¿No ven que estoy sumamente ocupado? La voz de Xavier llevaba el tono áspero de la distracción. No puedo volver. Solo encárguense de los familiares y amigos. Está bien, Xavier, a lo tuyo, dijo Matthew con una sonrisa cómplice. De todos modos, es mucho más fácil lidiar con Olivia. Antes de que terminara de hablar, abrí la puerta del balcón. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. Matthew escondió el teléfono detrás de él. Olivia, los miré. La boda empieza en 3 minutos. Hay más de 300 invitados sentados ahí afuera. ¿Van a hacerlos esperar o dejarán que vean esta farsa? Olivia, deja de hacer una escena. Edward se rió. 3 minutos son suficientes. Xavier no es tan rápido. No puede terminar. Ha estado con ella durante horas. Es suficiente. Lo interrumpí con calma. Luego me di la vuelta y me fui. Solo entonces Matthew recordó que el video todavía estaba encendido. Xavier, Olivia dice que la boda empieza en 3 minutos. Será mejor que te des prisa. La risa grave de Xavier se escuchó a través del teléfono sin aliento. 3 minutos. ¿Acaso esta mujer me ha malinterpretado de alguna manera? Yo no me apresuro. La risita coqueta de una mujer se escuchó a través del auricular, seguida de un sonido suave y muy deliberado. Xavier. Entonces, el otro extremo quedó en silencio durante un par de segundos. Adelante, ayúdenme a mantener la situación bajo control. Iré cuando termine. Estoy en medio de un momento importante y no dejo a una mujer esperando. Mientras hablaba, el suspiro coqueto de Windsor se escuchó de fondo. Matthew colgó rápidamente la videollamada. Los padrinos se arreglaron los trajes y salieron del balcón. Edward me alcanzó en silencio. Olivia, después de todos estos años, todos sabemos lo tuyo y de Xavier. Él sí se preocupa por ti en su corazón. Los hombres, ya sabes, las aventuras y el corazón son cosas diferentes. No lo miré ni respondí. La puerta de la iglesia se abrió lentamente. Alguien estaba de pie a contraluz. Entonces, cada sonrisa se congeló. Un hombre con un smoking negro atravesó la puerta. Alto, mandíbula afilada, ojos tan fríos como el filo de un cuchillo. Lucas Wright, el mayor enemigo del novio en la industria naviera. El hombre al que Xavier había pasado los últimos 5 años intentando enterrar, demandar y arruinar. Caminó directo por el pasillo hacia mí y me ofreció su brazo. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral. Olivia me miró con voz baja y serena. El auto está afuera. El juez está esperando. Deslicé mi mano en el hueco de su codo. Matthew retrocedió un paso con el rostro pálido. Olivia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace él aquí? Me volví y miré a los 300 invitados en la iglesia. Xavier envía sus más sinceras disculpas. Tenía una cita urgente en el ayuntamiento esta mañana. Ha estado muy perdido en los brazos de la señorita Windsor durante las últimas 2 horas y se casará con ella en aproximadamente 7 minutos. Una ola de jadeos barrió la sala. Levanté mi vestido. Dado que la boda ya está pagada, sería un desperdicio no usarla. Así que me quedo con la ceremonia, me quedo con el pastel, me quedo con los 300 invitados, me quedo con el lugar. Solo voy a cambiar de novio. Caminé por el pasillo con Lucas. La marcha nupcial sonaba a mis espaldas. Matthew marcaba frenéticamente el número de Xavier. Le temblaban tanto las manos que no dejaba de fallar al tocar la pantalla. La llamada se fue directo al buzón de voz. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Xavier acababa de alejarse de Windsor y estaba buscando su cinturón. ¿De verdad te vas? Windsor se sentó en la cama envuelta en sábanas con los hombros al descubierto. Prometiste quedarte conmigo todo el día. Solo acepté posponerlo del certificado por eso. Y ahora te vas mientras yo todavía estoy ilusionada. Me tengo que ir. Xavier recogió su chaqueta. Ella solo me dio 3 minutos. ¿Qué temperamento? Windsor hizo un puchero. ¿No es la esposa más comprensiva de Seattle? La comprensión es una cosa, pero hoy es diferente. Xavier se limpió una mancha de su lápiz labial del cuello. La boda del siglo. Se lo prometí. Entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿No insististe tú? Xavier sonrió, se acercó y le pellizcó la mejilla. Serás buena. ¿Te rendirás a mí de nuevo esta noche cuando vuelva? Windsor le apartó la mano de un manotazo. ¿Para cuándo se pospondrá lo del certificado? Ya veremos, respondió Xavier vagamente, recogiendo su teléfono de la mesita de noche. La pantalla se iluminó, los mensajes estaban explotando. Todos del grupo de amigos mensajes de voz uno tras otro. El último era un video de Matthew. Frunció el ceño y lo abrió. Sus ojos se abrieron de par en par. El video duraba 47 segundos. Lo suficiente para ver a su novia caminando por el pasillo del brazo de Lucas Wright. Lo suficiente para escuchar su voz anunciando con calma de cirujana que Xavier Holt estaba en el ayuntamiento casándose con Windsor. Lo suficiente para ver la cara de los 300 invitados cuando la marcha nupcial empezó a sonar. De todos modos, supe después lo que pasó en esa habitación de hotel. Windsor me lo contó mucho tiempo después con esa mezcla de humillación y risa amarga que tienen las personas cuando ya no les queda nada que proteger. Xavier vio el video 3 veces seguidas. La primera sin sonido, la segunda con auriculares, la tercera con la pantalla tan cerca de la cara que casi la tocaba con la nariz. Luego dejó caer el teléfono en la cama y no dijo nada durante casi un minuto completo. Windsor lo observó desde las sábanas. ¿Qué pasó? Él no respondió. Se puso los zapatos, los ató mal, los desató, los volvió a atar, agarró su corbata del suelo y se la metió en el bolsillo sin ponérsela. Windsor dijo su nombre 2 veces. Él tampoco respondió esa vez. Lo que Xavier Holt no había calculado, en 10 años de calcular todo, era que yo podía hacer una sola llamada telefónica. El juez era un hombre mayor con bigote gris, y la actitud serena de alguien que ha visto cosas mucho más extrañas que una novia cambiando de novio en el último minuto. Nos miró a Lucas y a mí sobre el borde de sus gafas, consultó sus papeles y dijo con la misma entonación con que habría dicho cualquier otra cosa. Pueden comenzar. Lucas estaba de pie a mi lado. No era el tipo de hombre que llena los silencios con palabras innecesarias. No me había preguntado si estaba bien. No me había ofrecido palabras de aliento. Solo había extendido el brazo en la puerta de la iglesia y caminado conmigo por el pasillo como si llevar a cabo el mayor golpe estratégico del año fuera algo que hacía todos los domingos. Eso me gustó. Detrás de nosotros, los 300 invitados seguían en sus asientos. Algunos por curiosidad genuina, algunos porque no sabían qué otra cosa hacer, algunos porque era la mejor boda a la que habían asistido en años, aunque técnicamente todavía no habían visto una. Matthew estaba de pie junto a la última fila con el teléfono pegado a la oreja. Había intentado llamar a Xavier 13 veces en los últimos 8 minutos, todas sin respuesta. Edward estaba sentado con cara de haber mordido algo amargo. No los miré. El juez empezó a leer las palabras de rigor. La luz de la tarde caía en ángulos perfectos a través de los ventanales que Xavier había elegido personalmente, porque le parecían los mejores del país. Las rosas blancas seguían perfectas. Las cortinas de cristal seguían colgando de la cúpula. La fuente tipográfica especialmente diseñada por el experto italiano seguía en cada tarjeta de lugar. Era objetivamente la boda más cara y mejor organizada de Seattle ese año, y cada centímetro de ella era mío. Xavier llegó a la iglesia 17 minutos después. Entró por la puerta lateral con la corbata en la mano y un botón de la camisa mal abrochado. En otro contexto, podría haber parecido el novio que llegó tarde por los nervios, pero Xavier Holt no llegaba tarde por los nervios. Llegaba tarde porque hasta ese momento no había creído en ningún nivel real que yo fuera a hacer lo que dije. Me lo dijo él mismo mucho después, incluso en el auto, cruzando Seattle a 120 km/h con Matthew al teléfono gritándole que llegara ya. Había una parte de él que seguía sin creerlo del todo. Que pensaba Olivia, no. Olivia, que había esperado 10 años. Olivia, que había tolerado las noches sin respuesta, y las manchas de lápiz labial y las mentiras tan bien empaquetadas que casi parecían verdades. Olivia, que lo amaba. Olivia no se casaría con otro hombre. Cuando entró y nos vio de pie ante el juez, se detuvo. Yo lo vi por el rabillo del ojo. No giré la cabeza. El juez siguió leyendo. Xavier avanzó por el pasillo lateral. Matthew intentó detenerlo con una mano en el brazo. Él se la quitó de encima sin mirarlo. Lucas. A mi lado, no se movió, no aceleró la respiración, no apretó mi mano. Solo siguió de pie con esa quietud suya que tenía el peso de alguien que ha ganado suficientes batallas como para saber que esta ya estaba ganada. Olivia. La voz de Xavier llegó desde 3 filas atrás.
baja, controlada todavía, pero con algo debajo que no era control. Para el juez levantó la vista. No me giré. La ceremonia ya comenzó. Dije con la misma voz con que podría haber dicho que ya había empezado a llover. No es un buen momento. Un murmullo recorrió los asientos. Alguien al fondo contuvo la risa. Alguien más no la contuvo del todo. Lucas Xavier cambió de objetivo. Su tono era el de un hombre acostumbrado a que las personas dejen de hacer lo que están haciendo cuando él habla. No sé qué le dijiste para convencerla, pero este es mi terreno, mi boda, mi dinero, mis invitados. Sal de aquí antes de que llame a seguridad. Lucas ni siquiera lo miró. El juez está hablando, dijo. Fue la única cosa que dijo en todo el tiempo que Xavier estuvo en ese pasillo. Y fue suficiente. Xavier apretó la mandíbula. Vi el movimiento en el reflejo del ventanal. Luego vi algo más. La primera grieta real. No rabia todavía. No exactamente era algo anterior a la rabia. La conciencia lenta y terrible de que las cosas no iban a ir como él había decidido que irían. Para Xavier Holt, esa era la experiencia más nueva que había tenido en años. El juez carraspeó con delicadeza y volvió a sus palabras. ¿Acepta usted a este hombre? Xavier hizo un movimiento hacia el altar. Dos de los suyers, hombres que él mismo había contratado y pagado, lo detuvieron con una discreción tan profesional, que casi parecía coreografiada. Él los miró. Ellos lo miraron. Y en ese momento, frente a 300 personas que lo conocían de nombre y reputación, Xavier Holt no pudo hacer absolutamente nada. Sí, acepto, dije. El salón quedó en silencio. Luego, desde algún lugar en el centro, alguien aplaudió. Firmamos los papeles en la sacristía con el juez de testigo, y Bárbara llorando de una manera que no era exactamente tristeza, ni exactamente alegría, sino esa mezcla caótica que produce ver a alguien que quieres hacer exactamente lo correcto, de la manera más espectacular posible. Lucas firmó con la misma calma con que había hecho todo lo demás. Luego me miró. Los reporteros están afuera, dijo. Más que esta mañana. Lo sé. ¿Qué quieres que sepan? Lo pensé un momento. Luego dije. Todo. Lucas asintió sin más preguntas. En el salón principal, Xavier seguía de pie entre los pasillos con Matthew a un lado y el teléfono en la mano. La pantalla mostraba una notificación de Instagram. Windsor había publicado una segunda foto. Xavier y ella en el registro del ayuntamiento, con el sello del certificado visible en el encuadre. Leyenda. Señora Windsor Holt. Ha sido un placer. Xavier la miraba sin expresión. Yo pasé junto a él con el certificado de matrimonio en la mano. No lo miré, pero sí escuché su voz muy baja cuando ya le había dado la espalda. Olivia, ¿qué hiciste? No me detuve. Empujé las puertas de la iglesia. Los flashes de las cámaras explotaron afuera como pequeños soles. Señora Wright, ¿puede confirmar que se casó con Lucas esta mañana? ¿Qué tiene que decirle al Sult? Las preguntas llegaban desde todas direcciones. Lucas estaba a mi lado. No me tomó de la mano, no hizo declaraciones, solo estaba ahí, quieto y sólido, como alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Miré las cámaras y sonreí. La declaración duró 4 minutos. No la preparé la noche anterior ni esa mañana. La había preparado hace 3 meses, la semana después de encontrar el segundo teléfono de Xavier en el bolsillo de un traje que había llevado a la tintorería por error. No lo confronté, no lloré. Fui directo a mi abogada, que tenía una voz tranquila y una tarifa por hora que justificaba hasta el último centavo. Me escuchó durante 20 minutos sin interrumpirme. Luego dijo, ¿cuánto tiempo necesitas? Le dije 3 meses. Me respondió, perfecto. Así que cuando los reporteros me preguntaron esa mañana cómo me sentía, la respuesta ya existía. Solo la había guardado hasta que llegara el momento correcto. El señor Holt y yo hemos concluido nuestra relación personal, dije. Pausa calculada. Esta mañana el señor Holt se casó con la señorita Windsor en el ayuntamiento de Seattle. Saqué mi teléfono y mostré la captura de pantalla del Instagram de Windsor a las cámaras. Pueden verificarlo en sus redes sociales. Segunda pausa. En cuanto a mí, me complace anunciar que el señor Lucas Wright y yo hemos formalizado esta mañana tanto nuestra unión personal como la fusión de W Industries con los activos que yo representaba dentro del grupo Holt. Miré a las cámaras. Ha sido una mañana productiva. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego explotó. Lucas estaba a mi derecha. No sonreía, no hacía falta. Lo que los reporteros no sabían, lo que Xavier tampoco sabía, era cuánto tiempo llevaba preparado todo esto. Durante 10 años fui la estratega silenciosa detrás de las decisiones que convirtieron el grupo Holt en lo que era. Xavier tenía el nombre, los contactos heredados, el carisma de salón. Yo tenía los números, los análisis, los modelos de riesgo que ningún consultor externo habría podido construir con la misma precisión, porque ningún consultor externo vivía dentro de la operación como yo. Cada contrato importante de los últimos 7 años pasó por mis manos antes de llegar a las suyas. Lo sabía. Él también lo sabía a su manera, aunque nunca lo había dicho en voz alta, porque decirlo en voz alta habría implicado compartir el crédito. Cuando encontré el segundo teléfono, lo primero que hice no fue buscar mensajes. Lo primero que hice fue ir a mi escritorio y sacar una carpeta que había empezado a construir 18 meses antes, cuando Xavier me pidió que firmara un contrato de confidencialidad interno, que cubría todos los desarrollos estratégicos producidos durante la relación personal y profesional. Lo había firmado, pero también lo había leído, y había encontrado 3 cláusulas que mi abogada confirmó después que eran, en sus palabras exactas, agresivamente unilaterales, pero no completamente impermeables. Había 94 días de trabajo entre ese momento y esta mañana. Lucas y yo nos conocimos hace 3 años, no de la manera en que Xavier había imaginado. No hubo seducción ni conspiración cuidadosamente diseñada desde el principio. Hubo una gala de beneficencia, una mesa redonda de industria, y Xavier tomando la palabra para presentar una estrategia de expansión en el mercado asiático que yo había construido durante 4 meses línea por línea, sin mencionar mi nombre una sola vez. No era la primera vez. Probablemente no habría sido la última. Lo que fue diferente esa noche fue que Lucas Wright estaba sentado directamente frente a mí. Y cuando Xavier terminó de hablar y los aplausos llenaron la sala, y yo sonreí con la sonrisa correcta, vi que Lucas no aplaudía, solo me miraba con una expresión que no era lástima. Era algo más preciso que eso. Era reconocimiento. Al final de la noche, cuando Xavier se fue a hablar con un ministro de finanzas y yo me quedé sola junto a la barra esperando que alguien me trajera el abrigo, Lucas se acercó. No dijo nada de la presentación, no hizo comentarios sobre Xavier, solo puso una tarjeta sobre la barra junto a mi copa, por si alguna vez necesita una conversación diferente, dijo, y se fue. Guardé la tarjeta en el interior de mi bolso. La cambié de bolso cuando ese se desgastó. La guardé en el cajón del escritorio cuando empecé a usar menos bolsos. Nunca la tiré, nunca la usé. Solo estaba ahí en un cajón como una puerta que yo había decidido no abrir todavía. 3 meses antes de la boda, la saqué del cajón. Lo llamé un martes por la tarde. Él contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando esa llamada en algún momento no determinado de los últimos 3 años. Le dije lo que tenía, le dije lo que necesitaba. Hubo una pausa breve. ¿Cuándo quieres que nos reunamos? Preguntó. Nos reunimos esa misma semana, 2 horas en una sala de conferencias neutral con nuestros abogados respectivos. Lo que yo traía a la mesa era considerable. Análisis de mercado protegidos, relaciones con proveedores que técnicamente eran míos, y el conocimiento operativo de cada punto débil en la estructura del grupo Holt, que ninguna auditoría externa habría podido mapear en menos de 2 años. Lo que Lucas traía era capital, estructura legal y la voluntad de moverse rápido. El acuerdo tomó 6 semanas en cerrarse. La boda fue el último paso, la manera más eficiente y más pública de hacer que todo fuera simultáneo, irreversible y completamente imposible de ignorar. Mientras yo hablaba con los reporteros afuera de la iglesia, Xavier entraba por la puerta lateral por segunda vez esa mañana. Esta vez no había ceremonia que interrumpir, solo su abogado, que había llegado 15 minutos antes con una cara que yo conocía bien, la cara de alguien que acaba de leer un documento que no esperaba. Matthew me lo contó después, sin que yo se lo pidiera. Xavier entró, encontró a su abogado, y el abogado le extendió un folder. Dentro estaba el acuerdo de fusión entre Wrights y los activos que yo había aportado, firmado, sellado, con fecha de esa mañana.
Xavier lo leyó 2 veces. Luego lo cerró. ¿Cuánto tiempo llevan preparando esto? Preguntó su abogado. Revisó la fecha del primer borrador. 94 días, respondió. Xavier dejó el folder sobre la primera banca de la iglesia junto a una de las tarjetas con la fuente tipográfica especialmente diseñada por el experto italiano que él había contratado en Roma. No dijo nada más. Y yo afuera, en el escalón de su boda del siglo, recordé esa noche en la gala la tarjeta sobre la barra. La decisión de guardarla sin saber todavía para qué. Hay cosas que uno no hace porque tenga un plan. Las hace porque algo dentro de uno sabe, antes de que la cabeza lo sepa, que algún día va a necesitar una salida que todavía no existe. Yo había guardado esa tarjeta durante 3 años, y resultó que 3 años era exactamente el tiempo correcto. Las acciones del grupo Hall cayeron un 11% antes del cierre de mercado de ese lunes. No fue por la boda, bueno, no directamente. Fue porque 3 de los 4 contratos de expansión asiática que Xavier había presentado públicamente ese año, los mismos que habían impulsado la valoración del grupo en los últimos 12 meses, estaban basados en relaciones con proveedores que técnicamente estaban a mi nombre. Y cuando mi abogada notificó formalmente a esas 3 empresas que yo ya no representaba los intereses del grupo Holt, las 3 respondieron dentro de las siguientes 6 horas diciendo lo mismo. En ese caso, necesitamos renegociar. No había nada ilegal en esto. Mi abogada se había asegurado de eso con una minuciosidad que justificaba cada centavo de su tarifa. Xavier llamó a las 4:47 de la tarde. No respondí. Llamó de nuevo a las 5:03. Tampoco respondí. A las 5:21 el número de Matthew apareció en la pantalla. Lo ignoré también. A las 6:15, Lucas golpeó suavemente la puerta de la oficina que yo había ocupado esa tarde en el piso 34 del edificio Wright. Entró con 2 tazas de café y el mismo semblante tranquilo de siempre. Hood solicitó una reunión de emergencia. Dijo, esta noche su abogado llamó al mío hace 20 minutos. Lo miré y podemos recibirlo mañana o esta noche. Tú decides. Esta noche dije. Que no duerma pensando que tiene tiempo. Lucas dejó una de las tazas sobre el escritorio y asintió. Eso era lo que me gustaba de él. No hacía preguntas innecesarias. Xavier llegó a las 8 de la noche con su abogado y con la expresión de un hombre que ha pasado las últimas horas tomando decisiones rápidas y que todavía cree que la velocidad puede compensar el terreno perdido. Se sentó al otro lado de la mesa de conferencias. Me miró primero a mí, luego a Lucas, luego otra vez a mí. Bien jugado, dijo. Sin preámbulo, su tono era el de alguien concediendo un punto en una partida que todavía cree que puede ganar. No sabía que tenías esto en ti, Olivia. No respondí. Quiero que sepas que entiendo por qué lo hiciste. Abrió las manos sobre la mesa. Gesto de hombre razonable. Anoche fui cruel, lo admito. Pero lo que estás haciendo ahora va a hacerle daño a personas que no tienen nada que ver con lo nuestro. Empleados, proveedores. 10 años de trabajo. 10 años de mi trabajo. Dije. Él hizo una pausa. Mínima. Eso es debatible. No lo es. Abrí la carpeta frente a mí. Tu abogado ya tiene la documentación. 94 páginas de desarrollos estratégicos con autoría verificable, correos internos, marcas de tiempo, versiones de archivo. No es debatible. Xavier miró a su abogado. El abogado no dijo nada, lo cual era en sí mismo una respuesta. ¿Qué quieres? Preguntó Xavier al fin. Su voz había bajado medio tono. No era derrota todavía. Era negociación. Seguía siendo el tono de alguien que cree que todo tiene precio y que solo hay que encontrar el número correcto. Dime el número y lo resolvemos esta noche. Lucas habló por primera vez desde que Xavier había entrado. No es una negociación, dijo. Es una notificación. El acuerdo está cerrado. Vinimos esta noche por cortesía. Xavier lo miró. Algo cruzó su cara que no había estado antes. No rabia. Algo más difícil de nombrar. Era el momento en que un hombre que ha operado durante décadas bajo la suposición de que el dinero resuelve cualquier cosa, se encuentra con algo que el dinero llegó tarde para resolver. Windsor llamó a Xavier esa misma noche, poco después de las 9. Él no me lo contó. Me lo contó Matthew semanas después con la culpa de quien suelta información que ya no puede retener. Windsor había visto las noticias, no las del mercado. Windsor no seguía los mercados, sino los artículos de las revistas de sociedad que empezaron a circular esa tarde con fotos de la boda del siglo reconvertida, el vestido blanco, la salida del brazo de Lucas Wright. La llamada duró 40 minutos. Windsor quería saber qué significaba la caída del 11%. Xavier le explicó con la paciencia tensa de alguien que no está acostumbrado a explicar sus propios problemas, que era temporal, una reacción del mercado que en 2 semanas estaría resuelto. Windsor le preguntó si eso afectaría al apartamento que le había prometido en el edificio nuevo frente al lago. Xavier dijo que no. Windsor le preguntó si eso afectaría al presupuesto del viaje a Mónaco que habían planeado para el mes siguiente. Xavier dijo que tampoco. Windsor hizo una pausa. Luego preguntó, ¿y el fondo que dijiste que ibas a poner a mi nombre? Xavier no respondió de inmediato. Esa pausa de 3 segundos, según Matthew, fue el momento en que Windsor empezó a entender que el hombre con el que se había casado esa mañana y el hombre que había conocido en el banquete no eran exactamente la misma persona. El primero tenía todo el dinero del mundo. El segundo tenía una empresa con 3 contratos en renegociación simultánea, un acuerdo de fusión firmado por su expareja con su mayor competidor y una caída del 11% que los analistas ya estaban llamando el inicio de una corrección estructural. Ser la señora Holt era mucho más complicado de lo que había parecido desde afuera. La reunión terminó pasadas las 10. Xavier se levantó, abotonó su traje y miró la mesa un momento antes de mirarme a mí. 10 años, dijo, no con rabia, con algo más parecido al desconcierto genuino de alguien que está reconstruyendo una historia y encontrando que los hechos no encajan como creía. ¿Cuándo decidiste hacer esto? Lo pensé un momento. Luego respondí con la verdad. Hace 3 años, en la gala de beneficencia del sector naviero, cuando presentaste el análisis asiático frente a 200 personas sin mencionar mi nombre. Él frunció el ceño ligeramente. No recuerdo eso, lo sé, dije. Ese es exactamente el problema. Se fue sin decir nada más. Lucas cerró la puerta detrás de él, recogió su taza de café, que seguía llena y ya fría, y me miró. ¿Estás bien? Preguntó. Era la primera vez que me hacía esa pregunta en todo el día, no por descuido. Lo había guardado para el momento en que importaba de verdad. Sí, dije, y lo estaba. Con una claridad que no se parece al alivio ni a la alegría, sino a algo más básico. La sensación de haber puesto un peso en el suelo después de cargarlo tanto tiempo que ya no recordabas que lo llevabas. Mañana va a intentar algo, dije. Sí, respondió Lucas. ¿Estamos preparados? Me miró con esa calma suya de siempre. Llevamos 94 días preparados. Esa noche, sola en el apartamento que había elegido yo, sin cajas, sin desempacar ni fotos en las paredes todavía, abrí Instagram por última vez. Windsor había borrado todas sus publicaciones de esa mañana. El perfil estaba en privado. Cerré el teléfono y apagué la luz. Mañana Xavier haría su último movimiento, y yo ya sabía cuál era. El último movimiento de Xavier llegó a las 9 de la mañana del día siguiente. Lo esperaba. Llevaba 94 días esperándolo. Un artículo en el portal de noticias financieras más leído de Seattle, fuente anónima. El titular decía, exdirectora estratégica del grupo Holt, acusada de apropiación indebida de información confidencial en contexto de disputa conyugal. 3 párrafos. Sin nombres de fuentes, sin evidencia, con la suficiente ambigüedad legal para no ser accionable, pero con el suficiente veneno para hacer daño si nadie respondía. Mi abogada me llamó antes de que yo hubiera terminado el café. Lo veo, dije. Tenemos 3 opciones, respondió. ¿Cuánto tiempo nos lleva la más rápida? Si empezamos ahora, 4 horas. Empieza. A la 1 de la tarde, el mismo portal publicó una rectificación. No porque los hubieran amenazado, porque mi abogada les presentó 94 páginas de documentación que hacían que mantener el artículo fuera un riesgo legal que ningún editor razonable querría asumir. La rectificación fue breve, educada y completamente devastadora para quien supiera leer entre líneas. Lucas me envió un mensaje cuando la vio. Solo decía 4 horas suficiente. Respondí. Llevaba 94 días preparada para esto también. No respondió, pero supe que sonreía. Matthew me llamó 3 días después. No lo esperaba. De todos los personajes en esta historia, Matthew era el último que creí que llamaría. Había sido el primero en reírse, el que le había dado el pulgar arriba a Xavier, el que había sostenido el teléfono durante la videollamada mientras Xavier al otro lado de la ciudad seguía con Windsor, y les decía que hicieran tiempo. Atendí porque la curiosidad puede más que el rencor. Su voz era la de alguien que ha estado cargando algo que pesa más de lo que esperaba. Olivia, pausa. Necesito decirte algo. Te escucho ese día en el balcón. Otra pausa. Grabé la videollamada de Xavier.
No sé por qué. Supongo que en el momento me pareció gracioso. Después dejó de parecerlo. Silencio breve. ¿Quieres que te la mande? Lo pensé exactamente 3 segundos. Sí, dije. La grabación llegó 10 minutos después. La escuché una vez con los auriculares puestos sola en mi oficina con la vista al puerto que Lucas había insistido en darme. 42 segundos. La voz de Xavier sin aliento, diciendo que no podía volver. Los gemidos de Windsor de fondo. La risa de los padrinos y la frase clara y sin filtro. Olivia solo me dio 3 minutos. Esta mujer de verdad que no me conoce. La escuché una vez. No la guardé en ningún lugar público. No se la mandé a ningún periodista. No la publiqué en ningún lado. La reenvié a Xavier sin texto, sin nota, sin ninguna explicación. Solo el archivo de audio. Él no respondió. Nunca respondió. Pero Matthew me contó 2 semanas después que Xavier había estado en silencio durante 3 días completos después de recibirlo. Sin salir. Sin llamadas de negocios. Sin publicaciones. 3 días en que el hombre que siempre tenía algo que decir no dijo absolutamente nada. Eso era suficiente. No necesitaba su destrucción. Nunca la había necesitado. Solo necesitaba que supiera que yo había escuchado todo, que había tenido en mis manos la posibilidad de usarlo y que había elegido no hacerlo. No por compasión, por indiferencia, porque hay una diferencia enorme entre querer hacerle daño a alguien y simplemente no necesitarlo más. Windsor presentó los papeles del divorcio 2 meses después. No me sorprendió. Windsor tenía 22 años, una cuenta de Instagram y ambiciones que no incluían pasar los mejores años de su vida, administrando la imagen pública de un hombre, cuyo nombre había empezado a aparecer en artículos con palabras como reestructuración y exposición contractual. Me enteré por las noticias, no por Matthew, ni por nadie del antiguo círculo, por las mismas páginas de sociedad que habían cubierto la boda del siglo. Leí el artículo una vez y cerré la pestaña. El grupo Holt no quebró. Xavier era demasiado buen para dejar que eso pasara. Perdió los 3 contratos asiáticos. Perdió el 11% de valoración que nunca recuperó del todo. Perdió a Windsor antes del tercer mes de matrimonio. Perdió la reputación de hombre que todo lo controla, que fue lo que más tiempo tardó en notar que le faltaba. Lo que no perdió fue el nombre, el dinero base, la red de contactos heredada. Lo que sí perdió para siempre fue la ventaja estratégica que durante 10 años había llevado mi firma invisible, y eso era más de lo que Xavier Holt estaba acostumbrado a perder. Un jueves de noviembre, Lucas y yo cerramos el primer gran contrato bajo el nuevo acuerdo. 3 puertos en el corredor asiático, las mismas rutas que yo había identificado 4 años antes, y que Xavier había presentado como propias frente a 200 personas en una gala. Esta vez mi nombre estaba en los documentos. Al final de la jornada, Lucas apagó la pantalla de su computadora y me miró desde el otro lado del escritorio. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Con esa manera suya de guardar las preguntas importantes para cuando de verdad importaban. Pensé en la tarjeta de visita en el cajón durante 3 años, en el segundo teléfono en el bolsillo del traje, en los 94 días de preparación silenciosa, en la iglesia llena de flores que yo no había elegido, el pasillo que caminé del brazo de un hombre diferente, el certificado de matrimonio firmado con una mano que no temblaba. Pensé en Xavier diciéndome que era bienes usados, sellada, manchada con su nombre, como alguien que por fin tiene su nombre en sus propios documentos. Dije. Lucas asintió sin más preguntas, sin ningún comentario innecesario. Luego dijo en voz baja, casi como si no fuera para mí. Era hora. Hay algo que aprendí en 10 años junto a un hombre que nunca pronunció mi nombre frente a 200 personas. El silencio de alguien que te ignora no es evidencia de que no vales, es evidencia de que él necesita que no lo sepas. Xavier nunca me llamó bienes usados porque fuera cierto. Lo dijo porque era lo único que tenía para mantenerme quieta. El desprecio como estrategia de retención, la humillación como contrato no escrito. Mientras yo creyera que nadie más me querría, me quedaría. Dejé de creerlo el día que guardé una tarjeta de visita en el de un bolso. No porque Lucas me salvara, sino porque yo misma decidí no tirarla. Nadie te da tu valor. Lo tienes antes de que alguien lo reconozca, y lo sigues teniendo después de que alguien lo niegue. La única pregunta real es si tú misma lo custodias o se lo entregas a otra persona para que lo administre. Yo lo entregué durante 10 años. Tardé 94 días en recuperarlo. Debía haberlo hecho antes, pero nunca es demasiado tarde para poner tu nombre en tus propios documentos.